Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Uno de los mensajes más conocidos de la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Dice la parábola del hijo pródigo, estamos en el versículo 11. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo menor le pidió a su padre los bienes que le correspondían por herencia. Y no muchos días después de que el padre le entregó los bienes, su parte, porque eran 2 hijos, dice aquí la palabra, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, dice este joven, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad lo mejor del vestido y vestirle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor, el hermano mayor de él, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó: ¿qué era todo aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano mayor y no quería entrar a la casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre: Padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, ¿has hecho matar al becerro gordo? Entonces el padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una de las parábolas, por lo menos según mi parecer, más conocidas del Nuevo Testamento. Y la palabra pródigo es una expresión que significa desperdiciar. O sea, el que es pródigo desperdicia, es despilfarrador. La parábola de la oveja perdida, que es la primera parábola que él usa para contestar las críticas, dice: ¿quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la oveja perdida hasta encontrarla?
¿hay algún hombre que se olvide de esa oveja perdida? Dice, no. Todo hombre, todo pastor de ovejas, si se le pierde una oveja, deja ahí en el desierto, ni siquiera donde están guardadas, en el desierto, deja la 99 y va por la perdida. Y una vez que la halla, la trae en brazos, dice. Jesús le dice eso a los fariseos, la trae en brazos y luego llega a la casa y habla a los suyos, les muestra, gozaos conmigo, mi oveja estaba perdida y la he hallado. Eso dice Jesús. Esta es la primera parábola con la cual Jesús les está diciendo, esa oveja perdida que ese pastor fue a buscar, dejando a las otras 99, son estos publicanos, son estos pecadores. Pero ustedes no tienen ese corazón, ustedes no tienen amor por los perdidos. Pero yo, que soy el Mesías, el enviado, Dios aquí en la tierra, mi misión es esa, venir por los perdidos, venir por los pecadores, venir por los que son despreciados. Por ellos he venido. Yo soy ese pastor que deja la 99 y va por la perdida. Yo no voy a permitir que se pierda ninguna oveja. Voy a salvarlas a todas las que mi Padre me dio. Entonces después sigue con la siguiente parábola. Y la siguiente parábola es la parábola de la dracma. Dice, ¿o qué mujer, conectando con la siguiente parábola, teniendo 10 dracmas, si se le pierde una, no barre, ¿cierto? No agarra una lámpara para alumbrar su casa y barre todo hasta encontrar esa dracma perdida? Toda persona que pierde una dracma, una moneda de plata, algo valioso para esa mujer es valioso. No dice, bueno, la perdí, tengo 9 más. No. Él dice, esa persona toma la lámpara para iluminar su casa, barre su casa hasta que encuentra esa dracma perdida. Porque es de sumo valor. Y una vez que la encuentra, le avisa a sus vecinas, a sus amigas del barrio, le dice, gozaos conmigo porque he aquí, yo había perdido una dracma y la he hallado. Dice, hay gozo. Hay gozo cuando el pastor encuentra a la oveja perdida y la trae y se goza con los que le rodean. Hay gozo cuando la mujer encuentra la dracma perdida, esa moneda de plata perdida, y se goza con los que le rodean también. Ojo, habla que el pastor no estaba solo, se goza con otras personas y la mujer se goza con otras personas. Y después va a la tercera parábola, la parábola del hijo perdido. El hijo perdido. Porque ese es el nombre correcto, el hijo perdido. Y podemos inmediatamente aquí entender y poder llevarlo de alguna manera a la vida de muchos de nosotros, lo difícil que es o lo peligroso que es alejarse de la casa del Padre. ¿Qué significa alejarse de la casa del Padre según esta parábola? ¿Qué está queriendo decir Jesús a estas personas que están escuchando? Si ustedes se fijan, nosotros podríamos mirar estas 3 parábolas y decir lo siguiente. ¿Por qué Jesús no le bastó con las primeras 2 parábolas? Si Jesús quería solamente aclararle a los fariseos y a los escribas que Él había venido por los perdidos, bastaba la parábola de la oveja perdida y la parábola de las 10 dracmas. Con eso era suficiente para que los fariseos y los escribas de alguna manera pudieran entender, entendemos, Él ha venido por los perdidos para proporcionarles salvación, para rescatarlos, ¿cierto?
a los perdidos. Por eso habla de la oveja perdida y de la diatragma. Pero Jesús no se quedó allí, porque Jesús no tan solo quería transmitir un mensaje a los escribas y fariseos. Él quería que entendiéramos todo el proceso de lo que significa perderse y volver al Padre. Y la única forma de entenderlo con claridad era la parábola del hijo pródigo. Y él quería que esta parábola la escucharan los mismos publicanos, los mismos pecadores, para que ellos también vieran cómo opera la bondad de Dios, la misericordia de Dios, de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. Entonces, no era solamente una contestación a estos legalistas, a estos fariseos sin amor, sino que también él sabía que en algún momento ustedes, yo y muchos más de los que estamos y hemos leído la palabra, vamos a llegar a este mensaje. Este mensaje era para todos nosotros, para que 2000 años después también pudiéramos nosotros entender cómo opera la salvación, cómo opera el amor de Dios, la misericordia de Dios, que no se ve con claridad en las primeras dos parábolas, pero aquí se ve con total claridad. Y aquí el personaje principal es el Padre. El Padre es el personaje principal. No este hijo pródigo. Este hijo pródigo está mostrando la condición de todos nosotros. La condición de esos también, de esos perdidos, de esos publicanos y de todos los demás que estaban fuera de los límites de Israel, todos los gentiles, ¿cierto? Todas las personas que en un momento están o rechazando la palabra de Dios, rechazando el amor de Dios, dando la media vuelta y alejándose de la voluntad del Padre. La acción de este hijo de tomar los bienes e irse lejos a una ciudad apartada es equivalente, y eso es lo que Jesús estaba enseñando, a alejarse de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, estamos haciendo exactamente lo que hace el hijo pródigo. Cuando no vivimos bajo la voluntad de Dios, estamos viviendo perdidamente, estamos viviendo disolutamente, estamos viviendo despilfarradoramente, si se puede decir así. Estamos viviendo una vida de derroche, no tan solo de derroche económico, sino que de derroche en nuestras fuerzas, en nuestro tiempo, en el propósito que Dios tiene para nosotros. O sea, estamos despilfarrando juventud, estamos despilfarrando bendiciones de Dios, estamos de alguna manera nosotros perjudicándolos, así como Él se perjudicó. El Padre le entregó la mitad, o sea, le entregó toda su parte, todo lo que le correspondía. Podría haber hecho grandes cosas, podría haber multiplicado ese dinero, haber hecho negocios y haber logrado triplicar, cuadruplicar lo que el Padre le entregó, pero él no supo administrar ese dinero y por el contrario, dice que lo desperdició todo viviendo perdidamente. Porque no es posible tomar buenas decisiones fuera de la voluntad de Dios. No es posible tomar buenas decisiones lejos de la voluntad de Dios. Él quiso alejarse, ¿sabe para qué? Él quiso alejarse a una ciudad apartada para que el Padre no pudiera ver lo que él quería hacer. Porque él ya sabía lo que quería hacer. Él sabía que quería derrochar, dice su hermano mayor, con rameras. Derrochar con rameras viene a ser en este momento, no tan solo eso, en este momento viene a ser cualquier inmundicia, cualquier mala decisión que le insulta a Dios. El Padre nos
quiere el Padre, tiene bendiciones para nosotros. Y la mayor bendición que Dios tiene para nosotros es nuestra salvación. Es una vida abundante en misericordia y guiada por el Espíritu Santo. Una vida donde no tenemos mancha, donde podemos vivir confiadamente porque Dios está con nosotros y nosotros estamos amparados por Él, porque Él nos ve como sus hijos, porque Él nos toma como hijos. Pero aquí, cuando este joven se aleja de la voluntad del Padre, se da cuenta que su vida se derrumba, se da cuenta que viene una necesidad que lo lleva a querer prácticamente participar con los cerdos de la comida de ellos. Pero ni siquiera eso lo pudo hacer, porque dice, y nadie le daba. Cuando este joven se vio en tales dificultades, él quiso buscar ayuda dice aquí, en un hombre de esa ciudad, ¿verdad? ¿Y qué hizo ese hombre de esa ciudad? Le dijo, anda a apacentar a mis cerdos. Ese hombre de esa ciudad es el pecado, es Satanás, es el enemigo, como se le dice, ¿verdad? Él es el que nos toma y que nos pone en el lugar que Él quiere. Cuando nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios, estamos en la voluntad del enemigo de Dios. Estamos en la voluntad del enemigo de nuestras almas. Estamos en la voluntad de Satanás. No estamos en nuestra propia voluntad, porque dice la palabra que sin Dios nosotros estamos perdidos. Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Si yo no recojo con Jesús, si yo no estoy con Jesús, yo desparramo, yo estoy perdido, yo estoy perdiendo, todo el tiempo perdiendo. Pero aquí se ve con claridad, este hombre no tenía ninguna intención de bendecir a este hijo descarriado, no tenía intenciones de bendecirlo, porque es una representación de Satanás. ¿Qué es lo que quiere hacer? Avergonzarlo, humillarlo, ensuciarlo, contaminarlo. ¿Por qué? Los cerdos. Los cerdos los cerdos eran obviamente inmundos, y lo peor que le podía pasar era eso, apacentar cerdos. Entonces, si nosotros llevamos esta situación a la vida de una persona alejada de la voluntad de Dios, es exactamente lo que el enemigo va a hacer con él. Lo va a poner en una situación humillante, en una situación donde él se va a corromper, se va a contaminar, se va a perder y va a llegar hasta lo más bajo. Y no estoy hablando necesariamente de temas económicos, no estoy hablando del sustento necesariamente, estoy hablando de la condición moral, de la condición espiritual, de la condición de la persona como un ser completo. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, caemos en las manos de Él que tiene la potestad de este mundo, de las tinieblas. Entonces, hay personas que dicen, pero yo veo personas ateas que son bien prosperados económicamente. Bueno, pero ¿cuál es su condición espiritual? Mire lo que dice Jesús, dice, no le sirve de nada al hombre ganar el mundo si pierde su alma. No le sirve de nada al hombre tener todas las riquezas del mundo si pierde su alma. ¿De qué sirve? De nada. Pero aquí esta parábola nos está aclarando para que no tengamos ninguna duda de cuáles son las consecuencias de alejarse del Padre. Él creía que iba a ser la de oro, por decirlo así, alejándose del Padre. ¿Por qué? Porque cuando una persona está llena de pensamientos que no son de Dios, de pensamientos que no están dirigidos por el Espíritu Santo, cuando la persona está llena de influencias que son influencias de las tinieblas, esa persona no razona con claridad. Y
no mira a largo plazo, sino que mira a corto plazo. Esa persona dice, yo quiero ahora tomar estas riquezas y malgastarlas con rameras. Esa era su misión, ese era su propósito, esa era su mirada a corto plazo. Ir a gozarme con rameras. Con rameras son prostitutas. Esas son rameras, son prostitutas. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué punto de irracionalidad, de estupidez puede llegar una persona alejada de la voluntad de Dios? Al punto de tener una posibilidad tremenda de hacer maravillas con los recursos que ese padre le da, porque ese padre le dejó una herencia, ¿cierto? Muchos bienes, y lo desperdició por un breve tiempo de placer, por un breve tiempo de disfrute, de gozo. Y eso es todo, y después solamente aflicción, después solamente pesar. Y no tan solo eso, llega un momento en que él entiende de que ya no es digno de ser hijo de ese padre. Porque cuando estaba mirando como esos cerdos comían las algarrobas, decía, y pensar que cuando yo vivía en la casa de mi padre, había pan de sobra. Los mismos sirvientes de mi padre comían pan en abundancia. Y yo estoy aquí con ganas de, y ni siquiera puedo comer de la comida de los cerdos. Dice la palabra, y de repente, dice, volviendo en sí. Dijo, volvió en sí. Yo creo que todos entendemos lo que significa volver en sí. Es como, yo estaba totalmente confundido, estaba totalmente influenciado por el pecado. Cuando uno se aleja de Dios, uno no queda, digamos, en un estado de cero influencia, no. Nosotros vivimos influenciados por algo. O somos influenciados por Dios, o somos influenciados por el pecado. O somos influenciados por Dios, o por el que es el príncipe del pecado, el príncipe de este mundo, que es Satanás. O sea, pero por alguien estamos influenciados. Porque dice la palabra, cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos place, nosotros estamos dirigidos por nuestras propias concupiscencias. O sea, no es que yo estoy en un punto intermedio, no estoy influenciado por nadie, no es así. O yo estoy influenciado por el Espíritu Santo, por Dios, y el Espíritu Santo me hace desear la voluntad de Dios, hace que yo desee con todo mi corazón hacer la voluntad de Dios. Pero si yo me alejo de Dios, si yo no busco a Dios, si yo no oro a Dios, si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo la palabra de Dios va a ir exhortando mi vida? ¿Cómo la palabra de Dios va a ir provocando en mí un entendimiento de que tengo que enderezar mi camino si yo no leo la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que guía mi camino, como dice el rey David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo estoy en un lugar oscuro como en el campo y no prendo una lámpara, mejor no camino, porque yo necesito ver por dónde voy transitando para no caer, para no botar algo, para no accidentarme, porque si yo no puedo ver con claridad, voy a tropezar y me voy a dañar. Y mucho más que eso. Entonces, el rey David mira la palabra de Dios como una lámpara. ¿Por qué? Porque ilumina su vida, porque ilumina su entendimiento, porque ilumina su camino. Y por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la única forma que él entendía que podía transitar con claridad, sin errar, sin desviarse del propósito de Dios. Entonces aquí vemos en esta parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, del hijo despilfarrador, que él, cuando vuelve en sí, dice, voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver a la casa de mi padre. Pero no es, este volver en sí no es un mérito del hijo pródigo. Él, no podríamos decir, pero viste,
aquí está la capacidad del ser humano de volver en sí y de volverse a Dios. No. Él volvió en sí y él se arrepintió de todo lo que hizo y decidió volver a la casa de su padre, movido por el amor del Padre. El amor del Padre es lo que lo hizo volver. Porque él se dio cuenta en los momentos de que estaba mal, en los momentos en que ya nadie le extendía una mano, en los momentos en que él no tenía nada que comer, estaba prácticamente en una tremenda hambruna, humillado, en lo más vil, cayó en lo más bajo. En ese momento dijo: no hay mejor lugar que estar en la casa de mi padre, no hay mejor lugar que estar con mi padre, no hay mejor lugar para mi vida que el amor de mi padre. Él pudo ahí ver el amor del padre. Cuando se alejó del padre se dio cuenta de que el padre era la salvación, era todo para él. Porque la única salvación es junto al Padre. Entonces dice aquí, él dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Esto es algo que él hace con pesar, con arrepentimiento. Él dice: le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando una persona se aleja de Dios, ya no es digno de ser llamado hijo de Dios. Porque el hijo de Dios no se aleja de Dios. Pero Jesús está mostrando algo maravilloso. Y por eso que al principio decía, se acercaban todos los publicanos y los pecadores para oírle. ¿Por qué? Porque ellos encontraban que era maravilloso lo que estaba diciendo Jesús. Hay una nueva oportunidad. Hay oportunidad para los que están alejados de Dios. Hay oportunidad. Jesús está mostrando que hay oportunidad, diciéndole a los fariseos: ¿ustedes los ven como perdidos sin remedio? No, hay oportunidad para ellos. Ustedes ven al publicano y a ese pecador digno de muerte. Sí, es digno de muerte, pero hay oportunidad. Y Jesús le está mostrando a ellos también, y ellos estaban maravillados que Él venía a traer una oportunidad de comenzar de nuevo, la oportunidad de salvación. Él venía a traer salvación a los perdidos, a rescatar a los perdidos. Eso era la misión de Jesús que quería mostrar a través de esta parábola. He venido a rescatar a los perdidos. Escuché también una vez algo que me pareció muy bonito, que decía que estas tres parábolas de alguna manera era como operando la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí en esta parábola del Hijo Pródigo vemos al Padre. Bueno, y dice acá, miren, aquí vemos reflejado la misericordia, el amor de Dios. Porque levantándose, dice, vino a su padre. O sea, se levantó y fue a la casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, miren lo que dice. Y esto es muy importante, ojo. Cuando aún estaba lejos del Padre, ni siquiera estaba ahí, ni siquiera había llegado al lado del Padre. Estaba todavía lejos del Padre. Dice, su Padre lo vio de lejos. Y mira lo que dice, y el Padre fue movido a misericordia. El Padre fue movido a misericordia y corrió. Imagínense, eso no es algo que pasa en Israel, que pasaba en Israel. Que un padre corriera a buscar a un hijo. No, pero este padre corrió. Este padre lo vio de lejos y corrió al encuentro de su hijo. Esto habla de un amor tremendo. Habla de una misericordia que solamente Él puede tener. Dice, y cuando corrió, dice, el padre se echó sobre el cuello de su hijo. Imagínense, al revés. El padre se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. Lo besó. Entonces, nosotros podemos pensar, o alguien que esté escuchando, o que va a escuchar este mensaje más adelante,
hoy día, mañana, y dice, pero yo estoy tan lejos de Dios, yo estoy tan perdido, yo creo que estoy más perdido que esa oveja, que esa dracma, estoy más perdido que ese hijo pródigo. Yo creo que en mi caso no hay posibilidades, porque claro, él desperdició sus bienes, claro, pecó tremendamente, pero a lo mejor esta persona, a lo mejor tú piensas que estás peor que él. Hay personas que han hecho cosas peores, asesinar, violar, cosas horribles. Pero delante de Dios los pecados son todos condenables. Pero aquí vemos otra cosa. Vemos que en la medida de que yo me arrepiento y yo siento en mi corazón la necesidad de acercarme a Dios para que Él transforme mi vida y para que Él me dé una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, como la oportunidad que le dio el Padre a este hombre, a este joven, yo puedo acercarme confiadamente, porque la palabra dice que cuando el Padre lo vio de lejos, todavía Él no se acercaba tanto al Padre, pero ya su corazón estaba arrepentido, ya estaba entendiendo que lo mejor para su vida es acercarse al Padre. No importa si nos consideramos que estamos todavía un poco lejos, que hay muchas cosas que resolver, que hay muchas cosas que abandonar en nuestra vida de pecado, en nuestra vida lejos del Padre. Pero cuando ya mi corazón empieza a sentir la necesidad de acercarme al Padre y empiezo a sentir el arrepentimiento, el Padre me ve de lejos. Dice, lo ve de lejos, y cuando lo ve de lejos, lo sale a buscar. Porque Él lo que quiere es nuestro arrepentimiento. Él lo que quiere es que nosotros sintamos esa necesidad profunda de perdón, de salvación. ¿Cómo yo voy a sentir perdón si no me arrepiento? ¿Cómo me voy a arrepentir si creo que no he pecado? Lo más importante es reconocer y confesar que he pecado, porque de esa manera yo puedo arrepentirme y de esa manera el Padre ya me ve de lejos. Mire lo que dice aquí, le dijo, se acercó a él y cuando el Padre lo abrazó, se colgó de su cuello y él le dice exactamente lo que se había propuesto decirle. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no tan solo le dice eso, yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y mire lo que le dice el Padre. Llama a los siervos y le dice, traed el mejor vestido. Traigan el mejor vestido. ¿Por qué? Porque porque su apariencia ya no era de hijo. Porque sus ropas estaban inmundas. ¿Y eso qué quiere decir? Nuestro corazón, nuestra mente, espiritualmente estábamos sucios, manchados, inmundos. Pero cuando nos acercamos al Padre en arrepentimiento, Él nos pone nuevas vestiduras. Él nos limpia. Y Él puede limpiar a todo aquel que está sucio, a todo aquel que está inmundo, a todo aquel que cree que esas vestiduras van a estar por siempre ahí, que esas manchas, que ese pecado va a estar por siempre ahí y que no hay forma de sacarse ese pecado de encima. Créame que no es así, porque dice la palabra que Él mandó a los siervos y le dijo, póngale nuevas vestiduras, póngale vestidos dignos de un hijo, vestidos dignos de un hijo. Y así lo vistió, y no tan solo eso. Miren lo que dijo, aparte de ponerle el vestido, poner un anillo en su mano y calzados en los pies. El calzado en los pies, para que Él de aquí en adelante mire sus calzados y sepa que tiene que caminar en la voluntad de Dios, Es la única forma de caminar por caminos seguros, en la voluntad de Dios. Y el anillo, el sello, el Espíritu Santo, ese anillo que Él pone en nuestro dedo, que es símbolo de que somos sus hijos. El Espíritu Santo nos sella. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios entra a nuestra vida, somos sellados con el Espíritu.
Ese es el sello, ese es el distintivo que dice, Él es un hijo de Dios. No porque Él lo diga, porque el Padre le puso ese sello. Porque el Padre no tan solo lo limpió de sus pecados, no tan solo le puso sandalias en los pies, sino que le puso su Espíritu Santo. Un sello, que en este caso viene a ser un anillo que dice, Él es mi hijo. Aunque todos digan lo contrario, Él es mi hijo porque yo lo recibo, porque yo lo perdono, porque yo hago misericordia con Él. Si Él se ha arrepentido de corazón, yo estoy dispuesto a perdonarlo y a hacer misericordia y le doy nueva vestidura y lo vuelvo a poner al lado mío como parte de mi familia. Porque llega un momento en que si uno está perdido, uno no se considera hijo de Dios. Uno en lo más profundo de su corazón dice, yo no soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a ser un hijo de Dios? Eso le pasó a él. Pero una vez que él se arrepintió, Dios mismo le devolvió su calidad de hijo. Digo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre le dice, pero por cuanto tú te has arrepentido de tu vida de pecado y has vuelto a mí, y has venido a mí arrepentido, ¿cierto? Entendiendo que tú estabas en una vida perdida, yo te confirmo que eres mi hijo. Le dio potestad de ser llamado hijo de Dios a los que creen en Jesús. Y él volvió a la casa de su padre. Entonces dice aquí, y cuando vino no tan solo hizo lo que ya hemos dicho, le devolvió, digamos, su imagen, su estatus, su calidad de hijo de Dios, sino que también hizo fiesta. Y la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien perdido se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Él dice, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Imagínense, esa es la calidad que tenía él. Al alejarse del Padre, estamos muertos. Muerto era, dice, y ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Estaba perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay un nuevo comienzo para los que se arrepienten, para los que nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado y nos volvemos de todo nuestro corazón en arrepentimiento al Padre. Hay esperanza de un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo para los que se arrepienten como este joven. Entonces aquí vemos el amor maravilloso del Padre, el amor incomparable de Dios y la esperanza de salvación para todo aquel que quizás se considera tan perdido como se consideraban los pecadores y los publicanos de ese tiempo, los cuales eran despreciados por los fariseos. Pero Jesús les muestra y les deja muy claro a estos fariseos que Él ha venido por los perdidos, por las ovejas perdidas. Por ellos vino. Entonces, no hay salvación para los perdidos sino a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es la salvación. Él vino al mundo, nació, ¿cierto?, de María, vivió entre nosotros, creció en obediencia al Padre, comenzó su ministerio cerca de los 30 años, fue obediente en todo, fue perfecto y santo en todo, y llegado el momento, Él entregó su vida en sacrificio vivo para expiar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados delante del Padre. Él vino como mediador, Él vino a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos, ser perdonados, ser justificados delante del Padre. Porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte, pero la
el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos tenían claro de que en su condición de pecadores no podían ir al Padre. Pero Jesucristo dice: efectivamente, ustedes no pueden por sus propios medios ir al Padre. Ustedes no pueden, en esa condición en la que están, ir al Padre. Pero a través de mí sí pueden ir al Padre. A través de la fe en mí. Jesucristo dice que Él vino y se humilló hasta lo sumo. Él recibió sobre sí mismo todo el castigo que teníamos que pagar todos nosotros. Ese castigo por el pecado que debíamos pagar, Él lo pagó. Él recibió sobre sí la ira de Dios, la ira santa de Dios, por todos los pecados de la humanidad. Porque la palabra dice que lo hizo el Padre por amor, y Jesús también lo hizo por amor. La palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, hay esperanza de salvación a través de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Jesucristo hay salvación, a través de la fe del unigénito Hijo de Dios, quien vino a redimir, quien vino a salvar, quien vino a reconciliar, quien vino a lavarnos, a limpiarnos de una vida de pecado. Él nos vino a sacar de las tinieblas a la luz. Él nos vino a sacar del pecado y a llevarnos por un camino de santidad, de santificación constante, progresiva. Y Él sabe que para nosotros es imposible hacerlo con nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, cuando Él ascendió al Padre, Él dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos capacitara para poder caminar con Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, a través de su Espíritu Santo morando en nosotros y dándonos ese poder, ese dominio propio.